Muy bien. Eh, Como les decía, el día de hoy la enseñanza va a probar el corazón nuestro, el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos a aceptar la sola escritura? Pues, este término que se comenzó a utilizar después de la Reforma Protestante, ¿no? Estos 5 términos, las 5 solas. Sola escritura es con el que comienza, ¿no? Solo la Biblia es la palabra de Dios. No hay otra palabra de Dios. No, 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 no. Cuando después que la Iglesia Católica tuvo sumergido pues al cristianismo una especie de oscuridad por casi 1200 años, desde las tinieblas resplandeció la luz. Creo que en latín era pox tenebras, lux, algo así, ¿no? Recuerdo muy bien esa frase. Pero de las tinieblas, después de las tinieblas, luz, resplandeció la luz. ¿Y qué es aquello que hizo que resplandezca la luz del conocimiento de nuestro Dios? Fue cuando los reformadores levantaron las escrituras en alto como la autoridad máxima por encima de los hombres, por encima de la misma, entre comillas, iglesia, por encima de las tradiciones. Y entonces dijeron, no, 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 no. La voz del Papa no es la voz de Dios si es que no está conforme a las escrituras. Lo que la iglesia diga no es la voz de Dios si no es de acuerdo a las escrituras. Si la tradición que tenemos, que tienen los pueblos, va en contra de lo que dice la Biblia, pues ello debe ser sacado. La Iglesia Católica se guiaba, y hasta ahora todavía lo hace, a través de lo que diga el Papa, a través de las tradiciones, pero nosotros, desde la época de la Reforma, y obviamente desde el Nuevo Testamento y desde antes del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, los creyentes se han levantado y han dicho, la voz de Dios es la voz de Dios, más allá de ello no. Y cuando se termina de escribir las escrituras, en el año 95 aproximadamente, 95, 100, después del nacimiento de Cristo, la voz de Dios escrita terminó. La voz de Dios para el creyente en todo lo que respecta a salvación, a fe, lo que necesita para cultivar vida espiritual, cesó. No es que Dios quedó mudo, no es que Dios ya no quiere hablar y no habla. Él es al final soberano, pero nos ha dejado su palabra segura como algo objetivo. Es aquí donde tenemos que volver, es aquí donde Él ha dejado registrado para que a lo largo de la historia, todos aquellos que se acerquen a la vida espiritual, a la comunión con Dios, observen lo mismo y tengan un mismo sentir. Pero cuando los hombres comienzan a pensar, tienen, dice la palabra de Dios, y luego también tienen voces de Dios a sus oídos, visiones y revelaciones, entonces, ¿cómo podemos nosotros ser un mismo sentir? Si a uno escucha una cosa, otro sueña otra cosa, otro piensa otra cosa, otro dice, a mí el Señor me ha revelado esto, a mí el Señor me ha revelado esto, a mí el Señor, durante mucho tiempo, en muchos lugares hay gente escuchando, diciendo, a mí el Señor me ha dicho eso. ¿Cómo eso nos puede llevar a un solo sentir? Dios ha sido sabio y nos ha dejado su palabra para que todo aquel que quiera practicar vida espiritual, que quiera acercarse a Dios de verdad, encuentre lo mismo. ¿Se da cuenta? Y entonces podamos ser un mismo sentido. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Todos estamos desarrollando un mismo discipulado para que todos seamos de un mismo sentido. O han armado un grupo aparte, a ver, avisen. Y están desarrollando los manuales de Guillermo Maldonado. Cuidado, eso no permitimos acá. Casi, uy, peor, ¿no? No vamos a ir de Guatemala a Guatapeor. Hermanos, no,
se dan cuenta que cuando hay algo objetivo, todos van a ello y todos entienden lo mismo, todos siguen lo mismo, todos creen lo mismo. Eso es lo que Dios ha dejado, su palabra revelada. Y ha declarado que su palabra, a pesar de estar escrita, es viva, no es muerta, es viva y eficaz, cortante, penetra, corta, ¿no? Y es útil para enseñar, redarguir, instruir, corregir. Eso es la palabra de Dios. Entonces, desde la Reforma se ha levantado o se regresó a las Escrituras y comenzaron a decir, la palabra de Dios es esta, no hay más. Quien me venga con otras nuevas revelaciones, no es así, es el mismo Dios. En Apocalipsis en el último capítulo, los últimos versículos dice, a cualquiera que se le ocurra aumentar algo a esto, y diga es palabra de Dios, Dios lo condena. A cualquiera que se le ocurra quitar de las palabras de aquí, Dios dice que lo condena. Ya sea que quites palabras de la Biblia o aumentes palabras a la Biblia a través de sueños. No, el Señor me ha hablado. Hermanos, yo también sueño. Y en muchas ocasiones son sueños tan exactos y tan reales. Pero yo no me estoy parando aquí a contar mis sueños. Aquí me paro a contar, a predicar la palabra. Mi familia lo sabe. Cuando hay un evento que va a ocurrir en casa, un evento que va a ocurrir en la iglesia, una dificultad, hermanos, los sueños, ellos lo saben. Pero yo no estoy viniendo a contarles mis sueños. Soberanamente, no sé, eso ocurre. Y lo que yo hago es orar al Señor y es como que el Señor me prepara para recibir las dificultades o también las alegrías y mi corazón se sigue manteniendo en paz. Pero yo no estoy diciéndole, Lita, el Señor me ha hablado. No, no hago eso. No lo hago. Porque cuando yo digo el Señor me ha hablado, debí haber venido a las Escrituras y haber leído su palabra. Así es como Dios habla. Y eso es lo seguro. Eso es lo verdadero. Amén. Señor me ha dicho con quién me voy a casar. No, no te ha dicho nada. Es tu deseo. El Señor me ha dicho que tengo que ir por allá. No, es tu deseo. Yo he estado orando y se han abierto puertas. No es la manera de orar. No es la manera de orar. Esto es una manera bien infantil. Señor, si tú haces esto, Señor, yo entonces voy a ver que eso es tu palabra. Te diré, eso es lo que tú quieres para mi vida. Increíble, ¿no? Como alguien me encontraba y me decía, yo le dije al Señor, si esa persona no se arrepiente, si esa persona no vuelve a Cristo, entonces yo no voy a hacer tal cosa. Oh, y el Señor seguro arriba ha dicho, ay no, ay no. Entonces voy a convertir a la otra persona para que él haga algo por mí. Dios no necesita nada de ti, ni de mí, ni de nadie. No es la manera de actuar. Es a través de tu palabra, que nos corrige cuando estamos mal, que nos muestra nuestra imperfección, que golpea el corazón cuando estamos obrando de manera equivocada. Es su palabra, con su Espíritu Santo golpeándonos en nosotros. Así que hoy día, como les dije, vamos a probar qué tanto, especialmente nuestras hermanas, mujeres, están dispuestas a aceptar la sola Escritura, la palabra de Dios. Y yo espero que como iglesia estemos en la madurez de verdad poderlo hacer. Amén. Padre Celestial, guíanos. Tu Santo Espíritu has depositado en tus hijos. Guíanos para entender, para conocer, para aceptar, para gozarnos cuando, Señor, tu palabra es hablada, tu palabra es manifestada, tu palabra es leída. Porque sabemos que cuando hacemos eso, cuando se expone fielmente tu palabra, es tu misma voz hablando a nuestros corazones. Que no la rechacemos, que la aceptemos. Que no se malinterprete, Padre Santo. Más bien podamos ver qué sabio eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Ok.
Hemos observado entonces en las semanas anteriores y hemos visto el contexto de los roles cuando hemos observado la base de nuestro texto 1 Timoteo 2:12, pero hemos visto el contexto. En 1 Timoteo 2:12 dice, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, o le está diciendo a Timoteo, quien es el pastor de la iglesia de Éfeso, le dice a través de esa carta, por eso se llama Timoteo, ¿no? La carta del apóstol Pablo a Timoteo, un joven pastor, pero Timoteo pues era pastor de la iglesia de Éfeso y era pastor y era joven, ¿no? Era muy jovencito. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, yo no permito, y obviamente voz apostólica es voz de Dios, es Dios diciendo acá, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Wow. En este contexto nuestro, escuchamos eso y espíritu, ¿no? Del más allá, transformen este cuerpo en munra, pudiera decir alguna mujer, o tal vez algún hombre. Claro que suena fuerte, pero el contexto nos ayuda a ver el asunto. Entonces hemos observado que en el contexto, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, para el contexto, los que escucharon estas palabras, no la escucharon en el sentido de que, ay, qué barbaridad, están limitando a las mujeres. No, no, no. Más bien hemos visto que en ese contexto las mujeres eran consideradas como cosas inferiores. Eran consideradas casi a veces hasta como esclavos. Yo les conté, si en la cultura romana, a veces el padre, si ya no quería más mujeres como hijos, que ya no quería más hijas, él podía, en el momento del parto, la partera preguntaba al papá, salía y le preguntaba, en el momento del parto, cuando recién ha dado a luz, es mujer, y el papá podía hacer esto. ¿Qué significa? Vive. O el papá podía hacer esto. ¿Qué significa? Mátela. Y se mató muchas mujeres. Así era. Así ocurría. Las mujeres eran consideradas nada en esos tiempos. Inferiores. Pero ha quedado demostrado que desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha buscado, ha mostrado que el varón y la mujer delante de Dios son iguales, pero tienen roles diferentes. Entonces, cuando Pablo está diciendo, no permito enseñar a la mujer, nosotros en este contexto igualitario, entre comillas, donde la mujer está empoderada gracias al feminismo y está sobreempoderada, haciéndole daño a las mujeres, trayendo más frustración al corazón de las mujeres, al creerse superiores incluso, que no necesitan un hombre. Yo siempre les he dicho, yo estoy criando a Yadá y a Yoy para que sí necesiten de un hombre, obviamente principalmente a Cristo, pero luego vivan bajo sujeción a un varón. Esa es mi tarea. No sé si saldrá bien o mal, pero hacemos el esfuerzo, porque la Biblia lo dice. Pero en ese contexto las mujeres eran consideradas nada. Y Pablo cuando dice esto, lo que está diciendo es, las mujeres aprendan. Algo que las mujeres no hacían. Eso era lo revolucionario para ese momento. Las mujeres no eran consideradas para la enseñanza, para el aprendizaje. Y entonces Pablo dice, aprendan. Para ellos no era problema de que no enseñen. Para este contexto, la gente quedó escandalizada cuando dicen, las mujeres pueden aprender. Y Pablo está ordenando que lo hagan. ¿Puede una mujer estudiar teología? Necesita hacerlo. ¿Por qué solamente varones? Yo estoy pidiendo a Yada que estudie teología. Mientras sale todo el título y todo, que vaya avanzando. ¿Por qué no estudia teología? CTVs está disponible. ¿Necesita teología? Todos, varón y mujer lo necesitamos. Todos. Entonces ese es el contexto. Que la mujer con un corazón humilde y sumisa debe aprender. El imperativo es que la mujer tiene que sí o sí aprender la palabra de Dios. La tarea es ella, que debe aprender.
Después de haber visto el contexto de los roles, hemos visto entonces cuáles son los roles en sí. Y los roles, pues el Señor, nuestro Dios, estamos viendo esto todavía de manera general, ha dado al varón para ser cabeza, para ser líder. Y lo hemos visto en el hogar. La mujer no debe usurpar el liderazgo del varón. Y también lo estamos viendo aquí me ayuden con papelito. Ay, acá está. Lo hemos visto también en la iglesia, ¿no es así? En la iglesia el Señor dice, no permito que la mujer enseñe en la iglesia. Puede enseñar. Está tocando temas como ser presidenta, la política, está tocando temas de áreas laborales, está impidiendo que que la mujer ocupe cargos importantes fuera de la iglesia. No, una mujer puede ser presidente, claro que lo es. Lo ha sido en el pasado, incluso hay reinas, ha habido juezas o una juez como Débora. Claro que la mujer puede hacer cualquier cosa, pero en la iglesia Pablo dice, no puede ser líder en la iglesia, en el sentido de pastorear. No puede pastorear la congregación. La iglesia solamente puede tener pastores, varones, y eso se ve desde el Antiguo Testamento. Nunca Dios ha levantado una pastora. Bueno, en el Nuevo Testamento tú no encuentras pastoras. En el Antiguo Testamento tú no encuentras sacerdotas o sacerdotes. No encuentras. Para el servicio del templo eran solamente varones. Ahí nomás nos damos cuenta. Y luego, cuando Jesús llama a sus apóstoles, ¿acaso llamó una apóstola? Llamó varones, apóstoles. Pero el ministerio de Cristo fue empujado muy bien a través de mujeres. El trabajo de las mujeres siempre ha sido fundamental, siempre ha estado presente. Es más, si no estarían las mujeres, hermanos, la iglesia tampoco pudiera estar. Es fundamental el trabajo de las mujeres. Para ello es que deben aprender. Es al varón a quien se le ha dado el liderazgo en la iglesia. No puede ser una mujer pastora. No puede ser una mujer anciana. Consideramos que no puede ser diácono tampoco. Que son los oficios en la iglesia. Lo demás, no hay problema. Ahora usted, y la mujer, ¿qué debe hacer? Entonces, aprender. ¿Para qué? Para enseñar. Principalmente en su casa a sus hijos, a las mujeres en la iglesia, a los niños en la iglesia. Hay muchas cosas que se puede hacer en la iglesia. Pero de ahí a pastorear es algo que el Señor ha prohibido en la iglesia. Lo ha prohibido tajantemente. Muy bien, hoy día veamos, por favor, entonces, las razones del por qué Dios ha dicho, no permito a la mujer enseñar. ¿Dónde? En la iglesia. Estamos viendo en el contexto no estamos viendo en el contexto del trabajo. Si usted trabaja en una institución, esto no significa que usted no pueda buscar llegar al cargo más alto en esa institución. No significa que usted no pueda postular para alcalde si es mujer. No hay problema con ello. No significa que no pueda ser presidente. No hay problema. Por si acaso no es presidenta, es presidente, ¿no? Una mujer puede ser presidente. Claro que sí. No, se le dice presidenta. Pues entonces tienes que volver a revisarte el lenguaje, las reglas del lenguaje, porque no hay presidenta. Es varón presidente y la mujer también es presidente. ¿Sí? No es presidenta. Ay, porque es mujer, le cambiamos la A. En lenguaje, cuando lo estudias, te das cuenta que no se acepta eso. Eso es todo una distorsión que está trayendo el feminismo, ¿no? De ese lenguaje inclusivo, dice, medio extraño y tonto. Pero en fin, ¿la mujer puede ser presidente? Claro que sí. ¿La mujer puede ser alcalde? Claro que sí. ¿La mujer puede llegar a los lugares más altos? ¿Puede ser jefa del hospital?
puede ser ministro de economía, puede ser qué sé yo. Claro que lo puede hacer. Tiene capacidades. Y muchas veces son más capaces que nosotros. ¿Sí o no? Pero, ¿por qué Dios dijo no permito enseñar a la mujer en la iglesia? Significa no ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia, sino aprender en silencio. Choca y duele. Veamos las razones. ¿Vamos bien? ¿Nos abrochamos los cinturones? Amén. Preste atención, no se distraiga, por favor. Entonces, Pablo lo que está haciendo es, bueno, el contexto que habíamos visto es que algunas viudas, en el contexto de 1 Timoteo capítulo 2, algunas viudas ya se estaban apartando de la enseñanza y estaban siguiendo enseñanzas falsas que habían traído falsos maestros. Y para empeorar las cosas, estas mujeres estaban enseñando en la iglesia estas actitudes equivocadas. Y esas actitudes, esas enseñanzas falsas, tenían incluso como parte de lo externo que las mujeres venían adornadas, peinadas de una manera ostentosa, con joyas caras, con vestiduras costosas. Y Pablo les dice, no hagan eso. No porque la ropa esté mal, alguien quiere ponerse algo de buena marca porque sabe que le va a durar mucho más. Ese no es el problema. Alguien puede comprarse una joya y tenerlo y no hay ningún problema. El problema está cuando le ponen valor a esas cosas en vez de la piedad. Eso hemos visto ya en los sermones anteriores. La piedad es más importante que la misma figura, que la misma belleza. Si tú tienes buenas obras como mujer, si tú eres una mujer piadosa, una esposa piadosa, una hija piadosa, una amiga piadosa, una mujer piadosa, entonces te vas a vestir piadosamente y lo que te pongas está bien, porque estás caminando en piedad. Pero si solamente es ostentoso lo que estás haciendo, pasándote horas en el espejo, preocupado por la figura, en vez de preocuparte por las actitudes del corazón, entonces eso es lo que Pablo está cuestionando. Y les dice, y estaban viniendo a la iglesia y estaban enseñando falsas enseñanzas estas mujeres. Y Pablo les dice, no, en la iglesia las mujeres no están. Pablo dice, no, que eso debe ser detenido. Y él continúa y Pablo da las razones para esta instrucción en particular. Y las razones no se basan simplemente en el contexto de Efesios, en el contexto de los Efesios, en el contexto de la iglesia de Éfeso, donde está pastoreando Timoteo. No, no se basa solamente en ellos, como algunos dicen, quieren pisotear las escrituras e imponer el pastorado femenino, y entonces dicen, no, es que eso en el contexto era para solamente la iglesia de Éfeso. No trasciende para nosotros. Ah, qué bonito. Yo puedo tomar una cosa que me gusta y otra cosa que no me gusta, no lo tomo, ¿no? Así que las razones por las cuales Pablo dice que la mujer no haga esto, no está anclada en la situación contextual o en el contexto de la iglesia donde está pastoreando Timoteo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Las razones por las cuales el varón es el que debe liderar la iglesia y la mujer debe aprender en la iglesia. ¿Por qué? Suena fuerte y suena feo, ¿sí o no? Vamos, hay que ser honestos. Yo sé que aquí aman las escrituras. A ver, Elsie, amas las escrituras. Pero ¿cómo te suena esto? Honestamente. ¿Duro? ¿Quién más? Hermana Celia, usted ama las escrituras. ¿Cómo suena esto? Parece fuerte, pues. Pero por eso les dije, a ver, veamos qué tanto el corazón está aceptando la voz de Dios. Muy bien. Bueno, primero, ¿cuántas iglesias en estos tiempos están dejando la instrucción que aquí vemos? Porque solamente la consideran incorrecta o porque imaginan que el texto estaba enfocado solamente para los problemas situacionales que estaba ocurriendo aquí en la iglesia de Éfeso, a la iglesia donde Pablo
Timoteo está pastoreando. Pero saben, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver porque las instrucciones que está dando aquí Pablo de que la mujer aprenda y de que no lidere en la iglesia son consistentes con lo que nosotros encontramos a lo largo de las escrituras y especialmente su génesis es en el Génesis. Génesis capítulo 3, por favor. Pablo arraiga estas ordenanzas, los arraiga en Génesis capítulo 3 o Génesis capítulo desde el 1 al 3. Ya hemos estudiado muchas veces Génesis capítulo 1 al 3. Y entonces Pablo está arraigando esta enseñanza de que la mujer no lidere, y ese liderar significa la mujer no puede ser pastora, no puede estar a cargo de la iglesia donde hay hombres, puede estar a cargo de grupos de damas, por ejemplo, no hay problema, de escuela dominical no hay problema, pero cuando se trata de liderar a la iglesia en general como oficio, como pastora, en el cual fundamentalmente usted sabe que mi trabajo, mi ministerio es la enseñanza. Y eso es, la Biblia dice que aquel que va a ser llamado a pastor tiene que ser apto para enseñar. Y yo no creo que ustedes no me permitan estar aquí si es que no pudiera enseñar algo. ¿No es así? Esa enseñanza general para la congregación no la puede hacer una mujer, no porque no esté capacitada. Paren a mi esposa acá y vas a ver cómo te enseña. Y enseña muy bien. Ustedes lo saben. De repente está mejor que yo. Paren a cualquier otra mujer y vas a ver cómo es capaz. Paren nomás saca a tus esposos. Usted varón que tiene su esposa. Pongamos así una especie de competición de enseñanza. ¿A quién se le va a entender mejor? Y te vas a dar cuenta que a veces, generalmente, la mujer enseña mejor que el varón. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Pero Pablo dice, en la iglesia, no. No. Y Pablo arraiga claramente esta prohibición para la mujer. Lo arraiga en Génesis capítulo 1 al 3. Y lo hace positivamente aquí en el versículo 13, hermano. Y luego lo hace negativamente en el versículo 14. Y luego él va a terminar ahí en el versículo 15, que es como un estímulo para las mujeres, un estímulo para las mujeres. Razón número 1, entonces, positivamente. Razón número 1. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Porque escuchen, desde el 12, ¿qué dice? ¿Qué dice desde el 12? Eso. Porque no permito a la mujer enseñar. Eso es importante. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 13. Aquí está la razón número 1 y Pablo lo dice de manera positiva. ¿Y cómo? Positivamente lo dice. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual la mujer no puede ser pastora? ¿Cuál es la razón por la cual la mujer no puede liderar a un hombre en el hogar y en la iglesia? ¿Cuál cree usted? Porque es la idea de Dios antes de que el hombre incluso caiga. Es la idea de Dios que la mujer viva bajo el regazo del hombre, siendo amada, siendo protegida, siendo cuidada, siendo liderada, siendo instruida por el hombre. ¿Por qué? Porque el varón es la autoridad y cabeza. ¿Va comenzando a sentir el cuchillo, hermanas? ¿Va comenzando a sentir? Es el varón llamado a liderar. Y lo muestra aquí. Pablo dice, versículo 3, esta es la razón. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. Después, yo te pregunto, ¿está tomando la razón por la cual la mujer no puede ser pastora? Pablo está diciendo que es porque en la iglesia de Éfeso estaban dando estas cosas.
Esa es la razón, porque culturalmente las mujeres son vistas como inferiores. ¿Está dando esa razón? Está volviendo hasta atrás, está volviendo a Génesis y está diciendo lo que Génesis 1 dice. Génesis nos muestra, fue el varón en primer lugar quien fue creado. No fue Eva, sí o no, vamos. ¿Quién fue creado primero? ¿Quién fue? Y si Dios lo hizo así, ¿acaso no es el diseño de Dios? ¿A quién Dios le dio la orden de enseñorearse sobre la tierra? ¿A quién le dio las ordenanzas antes de que Eva fuera creada? Al varón. Y luego le dio una compañera, alguien que puede estar a su lado y le ayude a Adán a liderar. Adán fue puesto como líder de la creación. Y luego Dios creó una mujer para que le ayude en ese liderazgo de la creación. Pero ese varón sería el líder de su mujer. Hermanos, sí o no que cuando en casa el varón es líder para con su familia y su mujer, las cosas van mucho mejor. Pero ¿qué pasa cuando es la mujer la que mandonea y el varón ha perdido autoridad? ¿Qué pasa cuando eso pasa en nuestras casas? ¿O solamente pasa en TNT? ¿O solamente pasa en las películas y pasa en TNT? ¿Qué pasa cuando la mujer comienza a imponer sus cosas, sobrepasando la autoridad del varón? La casa es un desastre. Los hijos crecen mal, en rebeldía. Y al final, por más que la mujer se salga con la suya, al final va a pagar las consecuencias en sus hijos, porque los hijos no están viendo una autoridad. Le hacen daño a sus hijos. ¿Por qué? Porque el diseño fue que sea el hombre el líder. ¿Qué pasa cuando el hombre no está liderando y solamente está pasivo? Ahí en una esquina, en vez de dedicarse al liderazgo, está dedicado a tontería y media o con los amigos. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Prácticamente empuja a las mujeres a tomar el liderazgo que no está ejerciendo. Hermana, yo te digo, no lo hagas a pesar de que eso está ocurriendo. Agarra a tu esposo y empújalo. Pero no a un precipicio, sino empújalo con amor a que tome el liderazgo. Con ternura. No, tú no estás orando conmigo, tú no quieres ir a la iglesia, a ti no te gustan las cosas espirituales, estás reclamando cosas justas, pero lo estás haciendo de mala manera. Esa no es la manera. Porque aún es tu autoridad. Aún es tu líder. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, si se dan cuenta, esto es una razón abrumadora para aquellos que ya estamos entendiendo las escrituras. ¿Sí o no? Esto es una razón ya suficiente. Adán fue creado primero. Adán es líder. Así fue creado. Todos los hombres fueron creados para liderar. Y el liderazgo principalmente se manifiesta en sus hogares y luego en la iglesia. Curioso, dos lugares donde Dios manifiesta su precioso evangelio. El matrimonio ha sido diseñado para reflejar el varón a Cristo como cabeza y la mujer como la iglesia, el cuerpo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Eso ha sido la iglesia y la familia están relacionados, tienen un fin, reflejar el evangelio de Cristo. O la familia tiene un fin, reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Yo te pregunto, ¿quién es la autoridad en la iglesia? Para la iglesia es la novia y Cristo ¿quién es? El esposo. ¿Es la novia autoridad del esposo? Y eso es lo que refleja el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Pero para Dios fue muy importante, obviamente, que antes de la caída, Él haya creado primero al hombre, porque la creación del hombre simbolizó
que Dios pretendía que el hombre tuviera la creación de Dios bajo su autoridad. Eso lo sabemos. Y esto que Dios está haciendo, creando al hombre, lo está antes que a la mujer, lo está haciendo antes de Génesis 3, donde cae. Algunos piensan que los roles de género en la iglesia vienen después de la caída. No, no tienen nada que ver con la caída y deben ser rechazados. Los roles del género están antes de las caídas, antes de la caída de Génesis capítulo 3. Entonces, la ordenanza de Pablo de decirle a la mujer, en la iglesia no lideres, en la iglesia no puedes liderar y obviamente tampoco lo puedes hacer en tu casa, tiene sus raíces en una realidad anterior al pecado, anterior a Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan. Esa es la verdad. Pero recordemos, no estamos glorificados, no somos todavía seres perfectos en la práctica, aunque posicionalmente Él nos ha declarado perfectos en Cristo. Los efectos de la caída todavía se están dando hasta que nosotros volvamos a Cristo por toda la eternidad, ¿no es así? Por eso es que vemos matrimonios cristianos incluso todavía con muchas cosas extrañas. Pero increíble, Dios cuando crea al hombre, primero crea al varón. Y en el contexto judío, eso es autoridad. Eso es autoridad. Cuando falleció mi abuelo, adivinen quién quedó como autoridad de toda la familia. Mi papá. Eso es lo que ocurre, ¿no? Les pregunto, a pesar de que yo no vivo en Lima, ¿a quién toman como autoridad en Lima? Incluso mi mamá, ¿a quién toma como autoridad en Lima? Entre mis hermanos, digo yo, en la casa. Han estado en mi casa, saben a quién toman como autoridad. Al varón, al hijo mayor. El primero tiene una responsabilidad muy grande. Lo vemos en nuestra vida cotidiana, pero a veces no lo queremos aceptar. ¿Sí o no? Pero y entonces Adán fue creado primero. Ahí está la razón del por qué. Entonces, a Dios le ha placido que así sea. ¿Se dan cuenta? Pero entonces Dios ha dejado una señal de sí mismo, de cómo es que Él desea que esto debe ocurrir. Nosotros llevamos su imagen, tanto varón y mujer. Pero en medio de ello, Él ha creado una estructura de autoridad que refleja algo de la autoridad que hay dentro de sí mismo, de su imagen, dentro de la Trinidad. Con el Hijo sometiéndose al Padre. ¿Se acuerda? El Hijo sometiéndose al Padre. Pregunta, ¿el Hijo es inferior al Padre? No. Entonces, ¿por qué el sometimiento de la mujer debe ser inferior? Le debe reflejar inferioridad delante del varón. No, no. Si el Hijo se somete al Padre y es igual, ¿por qué podemos pensar que la mujer sometiéndose al varón es ser inferior? La Biblia muestra ese sometimiento de Cristo al Padre. Sin embargo, hay una convivencia de amor precioso, compartiendo honor, comparten gozo, comparten compromiso, incluso dentro de sus roles estructurados. En la Trinidad hay roles estructurados. El Padre envía al Hijo, el Hijo se somete y cumple la voluntad del Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Hay roles en la Trinidad. 3 personas, diferentes roles. Nadie es superior a nadie, pero tienen funciones. Y como llevamos su imagen ha dado en su creación, a aquellos que portan su imagen, le ha dado esa estructura misma, donde el varón es la cabeza, autoridad,
y la mujer es la que es liderada, pero los dos son iguales. ¿Se dan cuenta de ello, amados hermanos? Él nos ha dejado indicaciones de cómo es Él mismo, de muchas maneras en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque su imagen la tenemos. Ahora, entonces, lastimosamente ahora encontramos congregaciones cristianas donde han destruido esta estructura, donde han destruido esta imagen que Dios está mostrando desde la creación. ¿Por qué? Porque están queriendo hacer lo que ellos bien les place. Están destruyendo este señorío amoroso que debe tener el hombre y se lo están dando entonces a la mujer. Están destruyendo esa sumisión gloriosa y gozosa que la mujer debiera tener hacia su marido y hacia su esposo. Y entonces ahora están luchando. No, la sumisión es mala. Pero el señorío amoroso y la sumisión gloriosa caracteriza al pueblo de Dios porque es el reflejo de Dios. Otra vez, recordemos, el Hijo se somete al Padre. ¿Se dan cuenta? No hay nada de malo en eso. Pero yo te pregunto, ¿a quién exaltó el Padre por sobre todos al final? ¿A quién se sometió? Ese es el gran problema, hermana. Tú no ves la sumisión como algo bueno. Tú lo ves como, oh. Es la razón de mucha frustración en el corazón. Es la razón de mucha ansiedad, de mucha depresión en ti, de mucha inseguridad, infelicidad. Porque a ese cabezón, ¿quién se va a someter? Pero no, es el diseño de Dios. El diseño de Dios. Entonces, en la palabra de Dios es donde nosotros estamos encontrando la explicación del por qué Dios ha hecho de esta manera. Entonces, ¿qué encontramos? Razón número 1, la palabra de Dios nos dice que Adán fue creado primero. ¿Vamos bien? ¿Y por qué? Para los roles de género en la iglesia. Porque espérate un momentito. A Dios no le cogió por sorpresa el pecado. A Dios no dijo, ay, el pueblo de Israel me falló. Y ahora después entonces de la cruz, tengo que crear un nuevo pueblo. Voy a crear a la iglesia. No. Y entonces en la iglesia pues tendrá, ay, le vamos a poner el mismo plan, ya tenemos que salir del paso. El mismo plan que ha pasado en el Antiguo Testamento, ese mismo le vamos a poner. No. Es diseño antes de Dios haber creado todo. Dios tenía en mente a quién crearía primero para poder reflejar luego en su iglesia el diseño de Dios mismo. No es algo que está apareciendo así por así. ¿Para qué Dios primero hizo a los hombres? Para que luego mostrara a toda la humanidad, a toda la creación, que Dios creó al hombre como cabeza. Y cuando se forme la iglesia, ¿quién tendría que ser la cabeza? Varones. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no que queremos el plan de Dios en todos los aspectos de nuestra vida? Como iglesias, como individuos. Nosotros queremos la verdad de Dios, queremos la voluntad de Dios. ¿Y dónde la encontramos? En la Biblia. Y lo que vemos es que Dios no creó al varón y a la mujer juntos, los creó separados en parte, para que luego nos complementemos. No para que nosotros nos digamos cosas bonitas, ay, me gustan tus ojos, ay, sí, a mí me gustan tus brazos. No es eso, sino para que trabajemos juntos por un bien común. Trabajemos juntos para suplir lo que a la otra persona le falta. Adán no estaba completo. Se le dio a la mujer. Y la mujer es complementada con su esposo. Ahora, no estoy diciendo que las mujeres solteras están incompletas. Estamos hablando en el sentido al final del matrimonio que refleja la iglesia, que refleja a Cristo. ¿Sí?
Porque al final de cuentas no necesitamos ni matrimonio, ¿no? Para reflejar a Cristo, porque una mujer soltera puede seguir sometiéndose en la iglesia a las autoridades varones de la iglesia, a sus padres. ¿Se dan cuenta? Él nos hizo en estos dos géneros para complementarnos mutuamente y así construir una unidad mayor para la alabanza de su gloria. Esa es la verdad. Pablo no está diciendo que la mujer es menos hábil y el varón es más hábil. Eso no está diciendo. Recuerden, positivamente lo dice en el versículo 13, ¿no? Porque Adán fue creado primero. Y ahora, negativamente, la otra razón. Versículo 14. Vamos, léalo. Léalo, por favor. Ah, espérate. Adán no fue engañado. Génesis 3. Amén, hermana María. Adán no fue engañado. ¿Quién fue engañado? Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Espérate. ¿Quién fue engañado en Génesis 3? Espérate. ¿Fueron engañados ambos? Léelo. Génesis capítulo 3. Volvamos a todos, por favor. Si están un poquito pestañeando, vayan, abran sus Biblias. Yo sé que se van a despertar ahora. Génesis capítulo 3. Leamos juntos. Todos con su Biblia. Génesis capítulo 3. Todos con su Biblia. Génesis capítulo 3. Por favor. En el celular, si no lo trajeron, por favor. Génesis capítulo 3. Versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Este es Satanás, ustedes lo saben. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿A quién fue Satanás? ¿Al varón o a la mujer? A la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, ¿a quién llama Dios a pedir cuentas? A la autoridad. No le llamó a la mujer, llamó a la autoridad. Escucha. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Vamos, léanlo juntos. ¿Qué dice? Es cierto, aunque se está excusando, este hombre, en vez de cumplir su autoridad, se dejó guiar. Al final, la mujer aquí se convirtió en su autoridad, ¿se dan cuenta? Él tenía que ser autoridad. Él era el responsable. Vendió su autoridad. La mujer, ¿no? Todo raro. Me imagino ahí en la mente. Medio extraño ahí. Medio arcoíris lo veo. Sigan, ¿ah? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer,
¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, y dijo la mujer, la serpiente, ¿quién fue engañado? ¿El varón o la mujer? La mujer, el hombre no fue engañado. Déjame decirte que no lo fue. El hombre solo sucumbió a su liderazgo y siguió a la mujer. Las escrituras no enseñan que Adán y Eva fueron engañados. Adán no fue engañado. Demuéstralo si realmente Adán fue engañado. Vamos, alguien alguien está viendo tal vez la Biblia del Mormón acá. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién fue engañado? La mujer. Esa es la realidad. La implicación al final parece ser que Adán sabía lo que estaba haciendo. Y su pecado fue mucho más grave todavía. Porque cuando Eva muerde el fruto y come, no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Cuando la mujer muerde el fruto, no pasa nada. Pero cuando se lo presenta al varón, su autoridad, y en vez de definir, Dios me dijo que no, y rechazarlo, este hombre, autoridad, sigue a su mujer como líder. ¿Lo puedes ver? ¿O no? ¿O estamos torciendo las escrituras? ¿Qué dice Marcos? A ver, una hermana. ¿Qué dice hermana Celia? ¿Estamos torciendo las escrituras? ¿Qué dice Mariluz? ¿Qué dice Milagros? O también Priscila. ¿Estamos torciendo las escrituras? Adán, Eva muerde y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. ¿Por qué? No es autoridad. Sobre sus hombros no está el señorío de la creación. Sobre sus hombros no está el liderazgo en la iglesia. Pero cuando el hombre sucumbe a su liderazgo y sigue a su mujer, porque ¿qué es lo que dice? Adán no es mentiroso cuando dice la mujer que me diste, aunque está haciendo esquivando su responsabilidad, pero no miente cuando dice la mujer que me diste, me dio, y tú, cabezón, le seguiste. El pecado de Adán fue peor, más profundo. El error de Adán fue la abdicación de su papel de líder. Él era el líder, abdica su liderazgo y sigue a su mujer. Cede el liderazgo a su mujer. Y al hacerlo, cede su liderazgo o se aleja del liderazgo de Dios como su líder. Porque cada vez que vas en contra de lo que Dios ha establecido, estás diciendo que Dios no es tu autoridad. Son tus deseos, son tus anhelos, es lo que tú quieres. ¿Lo podemos ver? Si él tenía que guiar a su mujer para que juntos gobiernen sobre la creación. Esa era la ordenanza. Pero en lugar de eso, Eva, quien fue engañada por uno de los animales que ellos debían gobernar, terminó al final arrastrando a su marido a algo que no tenía que arrastrarlo. ¿Por qué? Porque la autoridad era el varón. En vez de seguir la autoridad del esposo, el cual ya abdicó, él, Adán, Eva sigue la autoridad de un animal. Y no estoy hablando de su esposo, por ejemplo, sino de la serpiente.
siguió la sabiduría de un animal. Adán termina siguiendo a Eva, quien Eva fue engañada por Satanás. En vez de Dios, Adán seguir conectado al gobierno de Dios, se conectó al gobierno de quién? Adán. Satanás. ¿Se dan cuenta? Y si te das cuenta, Génesis 3 es una inversión de roles. No como lo que dice Guillermo Maldonado, ¿no? El pecado original en Génesis 3 es robarle el diezmo a Dios. ¿Han escuchado eso? Qué absurdo, es este hombre increíble, ¿no? No nos quememos el hígado. Pero lo que te das cuenta que está ocurriendo acá es que los roles se invierten. Y cuando el rol se invierte, el rol de Dios se invierte, es donde toda la humanidad al final sufre. Esposa, invierte el rol que Dios ha otorgado, ha dado a tu casa. Y tu pequeño huerto va a ser un desastre. Inviértelo. Solo porque me da la gana. Solo porque él, ¿quién le va a seguir a él? Él es lo que sea. Inviértelo. Mantente en ello. No sigas eso. No sigas el plan de Dios. Y déjame decirte que tu huerto se va a destruir. O ya lo estás destruyendo. ¿Cuál fue el problema al final en el huerto? Los roles, ¿qué pasaron, David? Se invirtieron. Dios los había creado para hacer lo que Dios les había creado que sean. Y se invirtió. ¿Qué hacemos entonces con lo que Pablo cita aquí? La mujer, cállese, aprenda en silencio en la iglesia. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo es posible? No, observa, Eva fue engañada. Eso es. Usted ve en el engaño que ocurre hacia Eva, eso a usted la anima entonces a aceptar y enseñar que el rol en la creación es el varón siendo líder en casa y en la iglesia, es decir, que en la iglesia el liderazgo debe ser a través de hombres y que las mujeres no deben tener autoridad sobre los hombres. ¿Por qué? Porque en el huerto la mujer ejerció autoridad sobre su marido. Y ahí se vino todo. Ay, solo por comer una frutita. No es eso. Se invirtieron los roles nada más. No es que nada más. Terriblemente se invirtieron los roles. Entonces, pastor, ¿qué pasa si hay mujeres que enseñan muy bien? Claro que sí. ¿Se acuerda de Mary Baker Eddy? Si no lo sabes, yo te lo digo. Una mujer que enseñó muy bien. Ella es la fundadora prácticamente de la ciencia cristiana en el año 1875. La ciencia cristiana, un alejamiento de las escrituras. Donde creen, dicen ciencia, y que Jesucristo es un científico, y que todo es conciencia, y la ciencia cristiana. ¿Quién enseñó eso que hasta ahora, y creo que si mal no recuerdo, Brad Pitt es parte de esa noviedad o no? ¿De dónde es Brad Pitt? Tom Cruise es parte de ese grupo religioso iniciado en 1875 por una gran maestra. ¿Las mujeres pueden enseñar? Sí, lo hacen bien. Pero esta mujer desvió a muchos. Creó la ciencia cristiana. O alguien que conoces, Elena de White. Elena G. de White, de los adventistas, que siguió a los mileristas. Un ex bautista, quien comenzó a enseñar que el advenimiento de Cristo estaba pronto y entonces había profetizado de que Cristo va a venir tal fecha y usted conoce y el gran chasco se le llama eso, el gran chasco, Cristo no vino. Pero Elena G. de White prácticamente fundó también
del movimiento adventista en el año 1840. Una gran mujer con grandes enseñanzas, una gran maestra, incluso hasta ahora tiene sus libros y sus enseñanzas los adventistas. Pero enseñaron mal. No significa que el que sepas enseñar y lo hagas con mucho carisma, tú puedas ir en contra de los roles que Dios ha establecido. Pero al mismo tiempo, esa distorsión también produjo hombres que fueron engañados para lograr un efecto peor. Por ejemplo, Charles Russell, los russellistas, seguidores o fundador de los Testigos de Jehová. José Smith, fundador de los mormones. Y al final estos siempre vienen de la línea bautista o presbiteriana, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué la mujer no puede enseñar? Ahora, pero Dios ha creado así, o sea, la mujer es el eslabón débil. No estamos diciendo eso. Pero lo que pasa es que Dios ha creado al varón y a la mujer con roles. Y eso se invierte, todo está al piso. ¿Por qué Satanás fue en la mujer? Porque la mujer es más crédula. ¿Por qué no vino Satanás a Adán? Adán era la autoridad, pero tú te puedes tumbar la autoridad a través de los subordinados. ¿Sí o no? Ella misma lo admite. La serpiente me engañó, dice Génesis. Ella fue engañada por Satanás. Entonces, Pablo dice que hay un significado continuo que nosotros debemos entender del por qué las mujeres no deben tener autoridad sobre los hombres ni enseñar en la iglesia. ¿Por qué? Génesis 3. Eva fue engañada. Si no te gusta, eso es lo que la Biblia dice. ¿Qué pasó en el jardín? Adán permaneció en silencio mientras su esposa era tentada por Satanás. La pasividad del hombre, ¿no? Esposa, pero así tu esposo sea un pasivo y no te esté liderando, no significa que debas ir sobrepasar su autoridad. Ahora, de repente hay mujeres que dicen, sí, mi esposo es pasivo, ay, me voy a someter por amor al Señor. Y se lo demuestras y se lo haces saber a cada rato, arrepiéntete. Porque así no lo ayudas. Sigue haciéndole saber que es un pasivo y no estás creando el efecto positivo. Respétalo, admíralo, algo debe haber ahí que debes admirar. Pero ¿acaso Adán no estuvo presente tal vez? Porque cuando Eva quiere compartir el fruto, no dice el texto que Eva, Adán, ¿dónde estás? Yuhu, Adán, ¿dónde te has escondido, Adán? ¿Sigues poniendo nombre a los animales? No, ahí el relato parece rápido. Que Adán parece que está presente. ¿Te das cuenta? Parece que ha estado allí todo el tiempo. Pero sabes, no importa si estos textos a ti te incomodan, pero hermana, tú debes ver que Dios quiere que tengas a alguien que te ayude o a alguien que te proteja, ya sea un esposo piadoso o una congregación con ancianos, con pastores. Debes buscar la protección. La mujer fue diseñada para estar bajo protección de un hombre. Y eso se refleja en casa. Y eso se refleja en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Si estás en un matrimonio donde tu esposo no está cumpliendo ese papel, no asumas ese papel. No lo hagas. No seas Eva. Porque estás dañando a tu esposo. Y como te dije hace un momento, estás dañando tu huerto. Ora. Ora mucho. Pastor, duro estoy orando. Pues seguramente te falta. Y en medio de tu oración, cambia tú también.
No es solamente, ay, orar, orar. Cambia tú también. Vuélvete más piadosa. Busca que tu otra mitad se vuelva a comprometer con el Señor. No le pongas piedra de tropiezo. Estás de repente orando, orando y le pones un trancazo. Y recuerda, tu esperanza al final no está en el hombre, si cambia o no cambia. Tu esperanza está en Dios que te ha dado el diseño. Tu esposo, cabezón, no importa, sigue siendo tu autoridad. Cada vez que nosotros nos sometemos a las autoridades, a otras autoridades incluso, les estamos dando al final como una especie de regalo de confianza, ¿no? Pero nos duele las autoridades en Tingo María, pero al final de cuentas el Señor nos ha mandado a respetarlas y honrarlas. Y por eso hemos orado este miércoles por ellos, a pesar de que entendemos que están actuando mal por la corrupción. Pero todavía tenemos que mostrarles confianza. Qué ingobernable es el Perú cuando ahora en estos tiempos, sí, sabemos que nuestras autoridades, nuestro presidente ha sido un desastre, pero miren ustedes, en el pasado nunca se acusaba a un presidente en función, o sí se hacía. El presidente tenía inmunidad, los parlamentarios tenían inmunidad. Una vez que salían de su tiempo de gobierno, eran acusados y si se les encontraban cosas, pues se les venía con todo. Pero los presidentes tenían inmunidad. ¿Por qué? Para que puedan gobernar. Porque cuando el pueblo a cada rato está acuse y acuse y acuse, la autoridad se pierde y esto es ingobernable. Y ahora tenemos tenido cuántos presidentes en unos cuantitos años, el Perú es ingobernable. Y entra uno peor que otro, y otro peor que otro, y otro peor que otro. Parece la extraña, nuestro último presidente, ¿no? Parece la extraña historia de Benjamín Butón. Comenzó con cierta edad y ahora tiene menos, parece. Es increíble, ¿no? Pero hermanos, a final de cuentas, nuestra esperanza siempre está en Dios. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Él es quien va a juzgar absolutamente todo. Tal vez alguna mujer aquí se puede sentir molesta, incómoda por lo que estamos viendo, por lo que estamos enseñando, por lo que Pablo, por la visión que Pablo tiene de Eva. Pero Pablo dice aquí que Eva fue engañada. Incluso en Romanos 5 deja bien claro que Adán no fue engañado. Pero al final, el pecado más grave no fue el de Eva. El pecado más grave fue el de Adán. Eva es la madre del engaño, lastimosamente. Esa es la verdad, aunque te duela. Eva es la madre del engaño, pero Adán es el padre de la muerte. Porque Romanos 5 dice que por un hombre entró la muerte. ¿Por quién? No dice por Eva. ¿Se dan cuenta? Por eso vemos el significado asignado al pecado de Adán en Romanos 5. Adán fue la cabeza designada, no dice Eva. Por eso es que Dios en Génesis 3 le habla a Adán como responsable. Eso es lo que está ocurriendo. La responsabilidad de Adán no aligera el pecado de Eva, pero el pecado de Adán fue mayor, porque cuando Adán muerde, cuando Adán sigue a su mujer, todo se viene y todo es historia conocida. Muerte, frustración, dolor, todo debido a que el hombre siguió. Se invirtieron los roles, ¿te dan cuenta? Adán no fue engañado, ese es el problema, porque al menos Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Eso implica que Adán lo hizo voluntariamente, eso aumenta la gravedad de su pecado. La otra fue engañada, pues. El otro sabiendo fue en contra. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Que fue engañada. Incluso puede usted pensar que las mujeres son más propensas a ser engañadas. ¿Qué dice usted?
Sí, porque emocionalmente hemos visto la biología de la mujer, el cerebro, cómo está conectado mucho más con sus emociones. Y si ella es más fácil de ser engañada, por eso Satanás fue en ella, debido a su biología, debido a su construcción, debido a que Dios la diseñó para que sea ayuda y no tome decisiones, sino sea ayuda. Entonces ahora vemos que la mujer, por eso es que Dios dice, no debe ser pastora, autoridad de iglesia, sino han sido diseñadas para ser guiadas por los hombres. Específicamente vemos en la Biblia, en el hogar y en la iglesia. Amén. Amén. La voluntad de la mujer de someterse fue distorsionada, fue aprovechada injustamente por Satanás, fue utilizada pecaminosamente. Y al final vemos que a lo largo de la carta que Pablo está escribiendo aquí, existe esta amenaza de enseñanza falsa y que aparentemente las mujeres estaban siendo engañadas y estaban transmitiendo estas enseñanzas. Pablo escribe esto a las mujeres de la iglesia de Efesios, ¿no? Donde está pastoreando ahí Timoteo. Ellas estaban siendo enseñadas por falsos maestros, es decir, muchos demonios o satanáses vestidos de maestros estaban entrando a través de las mujeres y las mujeres estaban comenzando a correr esa falsa enseñanza y Pablo dice, no, mejor aprendan, hay algo mejor que hacer, aprendan. Nada hay, Satanás no tiene nuevas estrategias, las mismas estrategias del pasado es las que está usando ahora. Esa es la verdad. Para terminar, yo sé que estamos tomando mucho tiempo, pero creo que es necesario hacerlo. Miren lo que dice Ligon Duncan, un presbiteriano que todavía está activo, un excelente presbiteriano. Escuchen lo que dice él. Él resume lo que sucedió en el huerto del jardín de esta manera. Dice, Adán y Eva, quienes se supone que deben gobernar a los animales, en cambio se someten a uno. Se invirtió el rol. Enseñoréate sobre la creación. Y fueron enseñoreados sobre una creación. Así sea un animal o sea Satanás, es creación. ¿Se dan cuenta? Eva, que se supone que debe someterse a Adán, en cambio lo insta a unirse al pecado. Adán, que debería haberle dicho a la serpiente, deja de tentar a mi esposa, aquí mando yo, porque yo soy autoridad de ella y debo y la voy a proteger, sal de aquí engañador. Y se queda pasivamente quieto mientras avanza la conversación. Así como muchos esposos se quedan quietos y pasivos. Qué vergüenza, ¿no? Adán, que debería estar defendiendo el honor de Dios. No, Dios dijo, cállate, serpiente. Se sienta en silencio mientras un animal, mientras alguien creado, alguien sobre quien debiera él ejercer autoridad, sobre quien se le ha dado dominio, deshonra a Dios llamándolo tacaño, egoísta y mentiroso, porque eso es lo que Satanás dijo. No, con que Dios dijo, no, él es un tacaño, no les quiere dar todo, él es un mentiroso. No, él les está mintiendo, él es egoísta, no quieren que sean como él. Tacaño, egoísta y mentiroso, están llamando a Dios. Adán debió haber defendido el honor de Dios. Ey, no es así. Y más bien, siguió a su mujer. Todo el pasaje huele a cambio de roles, si se dan cuenta. Animal sobre hombre, cuando debía ser el hombre sobre el animal. Mujer sobre hombre, cuando debía ser el hombre como autoridad. Hombre prefiriéndose a sí mismo antes que a Dios. Se cambió los roles. Hombre pasivo cuando debería haber estado activo. Mujer activa cuando debería haber estado pasiva. ¿Se dan cuenta el intercambio de roles en Génesis? El orden que nosotros estamos experimentando en este mundo caído debe ser un llamado, debe ser una pista, debe ser un indicador del orden más amplio del que Dios nos ha dado.
se supone que debemos ser parte de ese diseño de Dios, el someternos a Dios. ¿Cómo me someto a Dios? Siendo líder. ¿Cómo se somete una mujer a Dios? Siendo sumisa a su esposo. ¿No tiene esposo? Aún tiene padres. Tiene padres. En la iglesia, sometiéndose a la autoridad de hombres piadosos en la iglesia. Ahora el plan original de Dios está siendo reafirmado en el hogar y en la iglesia. En el hogar, varón, vuelve al diseño original. En la iglesia, vuelvan al diseño original. Hermanas, oren por nosotros, oren por mí, por los líderes, para que no sean pasivos, no seamos pasivos, oren. Lo que deseo es que las hermanas oren por los varones y nos empujen y empujen a los líderes para que esa pasividad pueda terminar. Yo apelo que esa pasividad termine a través de la predicación de la palabra, porque no hay otra manera. Porque cuando se ignora el plan de Dios, la iglesia es atacada, la iglesia es derribada. Honra el orden que Dios ha establecido, amado hermano y amada hermana. Y así daremos la gloria a Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Nos ponemos de pie para terminar. ¿Has estado medio soñoliento?